Entonces, bienvenidos a todos los que nos están acompañando a esta sesión especial de Ciudades Puentes. En un 18 de junio del 2021 tenemos un panel de lujo que nos va a acompañar para este tema que se ha propuesto siguiendo la línea de la materia histórica en el programa. El título que hemos propuesto es Juan de Garay y la Hispanidad. Y justamente estamos con un panel con invitados, todos historiadores, tanto de Bolivia como de Argentina, que nos van a acompañar a desarrollar los aportes de este personaje, Juan de Garay, a la historia de ambos países, Bolivia y Argentina. Veremos que hay varias notas interesantes, además de información y documentación muy relevante también sobre el tema. Vamos a tener inicialmente la participación de Nino Gandarilla Guardia, quien nos va a hacer una pequeña exposición. Nino Gandarilla es historiador y ha sido recientemente candidato a la vicegobernación del departamento de Santa Cruz en Bolivia. Enseguida vamos a tener los comentarios de Bismarck Cuellar, también de Bolivia, y Eric Soria Galvarro, si es que se suma a este nuestro encuentro. Enseguida tendremos también los comentarios de otro historiador, esta vez ya de Argentina, el doctor Andrés Regalski, seguido de Leonardo Castañeda, si es que se suma también a nuestra reunión. Y finalmente, unos comentarios vinculando el tema que vamos a desarrollar en el programa con la contemporaneidad y la hispanidad a cargo de Federico Villarroel. Sin más antecedentes, los saludo a todos, les doy la bienvenida. Gracias. Y agradezco además la importancia del panel que hemos logrado reunir en esta ocasión. Tiene la palabra Nino. Bueno, muchas gracias. Yo hice una ayuda a memoria, pero si la expongo en este momento vamos a comernos como 15 minutos, así que yo prefiero que hagamos un conversatorio, ¿no? El contexto en el que estamos hablar de Juan de Garay, hablar de antes de Pedro de Mendoza, hablar de Ñuflo de Chávez, de la Gasca. La Gasca, el pacificador, ha llegado y se ha encontrado tanto con Juan de Garay como con Ñuflo de Chávez. La corriente del Río de la Plata comienza con este primer adelantado, don Pedro de Mendoza, y en esa expedición habían nombres interesantes, porque también estaba don Juan de Salazar de Espinosa, Pedro de Mendoza, Domingo Martínez de Irala, Alonso de Escobar, Francisco de Mendoza y María de Angulo. Son personajes que después van a unirse tanto en Buenos Aires, Asunción y Santa Cruz de la Sierra. Son tres ciudades hermanas que tienen mucho parentesco, no solamente histórico, sino también genealógico. Hay una diferencia de por dónde llega Juan de Garay y por dónde llegan los otros fundadores de nuestras ciudades, ¿no? Juan de Garay entra por Panamá y Lima, pasa, tengo entendido que a Tucumán y luego a Potosí para enrolarse con Andrés Manso. Sin embargo, nuestros otros personajes entran por el primer fuerte de Buenos Aires, luego con la expedición de Cabeza de Vaca, como el caso de Ñuflo de Chávez, y bueno, también entra en escena doña Mencía Calderón, que es la que trae las doncellas con el apodo de la adelantada que había heredado de su marido Sanabria, que muere en el empeño, en la misión que le da el rey de traer doncellas casaderas a Asunción para generar una clase criolla, una clase española criolla con un cierto rango, ¿no? Porque porque estaban los españoles en Asunción y estaba generándose una sociedad mestiza de hombres españoles y de mujeres guaraníes, ¿no? Entonces hay esa intención, pero muere Sanabria y doña Mencía Calderón es la que encabeza una travesía tremenda que llega apenas con 40 a 60 personas, de las cuales la mitad eran mujeres. Entre ellas estaba Isabel Becerra, la esposa de
Juan de Garay. En Asunción, en esos mismos tiempos, estaba ya también doña María de Angulo, que llega en la expedición de Mendoza al fuerte de Buenos Aires. Doña María de Angulo tiene que trasladarse a Asunción, se casa con Francisco de Mendoza. Me van a corregir después por si acaso, porque estoy hablando, no estoy mirando el ayuda a memoria, porque perdí el contacto con ustedes cuando lo hice. Don Pedro de Mendoza Pedro de Mendoza es el de Fuerte, y don Francisco de Mendoza es el marido de doña María de Angulo, ¿no, Bismarck? Don Francisco de Mendoza, gobernador de Asunción, gobernador interino, ¿no? Bueno, de ese matrimonio nace don Diego de Mendoza, que va a ser cuñado de don Ñuflo de Chávez, y doña Elvira de Mendoza, la esposa. Ellas dos van a venirse hasta Santa Cruz de la Sierra después en el año 1564. Eso a grandes rasgos, ¿no? Hablar del primer adelantado y lo que pasa en el fuerte Buenos Aires, lo que pasa con Asunción, luego la fundación de Santa Cruz de la Sierra, que es producto también de este encuentro que tienen Ñuflo de Chávez y Juan de Garay. Ñuflo de Chávez es el primer hombre, dicen el primer hombre europeo, pero yo considero que es el primer hombre que cruza del Atlántico al Pacífico, desde Santa Catalina hasta Lima. Es el primer hombre que cruza el continente por tierra, lo cruza por la mitad. Ese corredor bioceánico del que ahora todo el mundo habla lo descubrió Ñuflo de Chávez. El segundo viene a ser don Juan de Garay, porque viene de Lima, se encuentran cerca del Río Grande cuando hay el conflicto con Andrés Manso, pero finalmente, con el tiempo, Juan de Garay va a llegar a Asunción, va a fundar Santa Fe y de ahí Buenos Aires, ¿no? Entonces, pero de ahí tiene otra ida a Lima, por otra vía. Esa no la he estudiado mucho, pero Ñuflo de Chávez es el primero, Juan de Garay es el segundo, y ambos fueron 2 veces a Lima. Ajá. Yo la verdad que pensaba que lo de Balboa había sido anterior, pero bueno, era un dato mal que tenía, ¿no? No, en relación al primero que cruza, digamos, ¿no? No, estamos hablando de Sudamérica. Ajá. Ah, claro. Y por la mitad, ¿no? Porque después también hay el estrecho de Magallanes, también sí. Es una vuelta, ¿no? Pero a pie y por el medio del continente fue Ñuflo de Chávez. El segundo ha sido Juan de Garay, y probablemente algunos de sus escoltas, porque no todas sus escoltas han llegado hasta el otro lado. Ya se está incorporando Eric Soria Galvarro. Creo que estamos completos. Bonito va a estar el programa. Y damos la bienvenida también a Leonardo Castañino, que ya está con nosotros. Bueno, gracias. Para resumir, para los que han llegado recién, simplemente quise contextualizar los personajes, don Juan de Garay, don Diego de Mendoza, don Pedro de Mendoza, Francisco de Mendoza, Ñuflo de Chávez, María de Angulo, y bueno, que tienen que ver también con quienes estuvieron gobernando en ese tiempo, ¿no? También hablamos de don Andrés Manso, del pacificador Lagasca, que llega prácticamente a resolver los problemas que habían entre los almagristas y pizarristas, pero en realidad ya más por los pizarristas que se habían rebelado contra el virrey, ¿no? Adelante. Oh, está perfecto. Está perfecto, solamente yo tenía esa confusión, pero claro, viniendo, atravesando el Atlántico desde Sudamérica, claro, es lo más probable que haya sido así. Me había confundido por Centroamérica, ¿no? Que había tenido entendido yo que Balboa, digamos, fue uno de los primeros, digamos, en cruzar el Atlántico, ¿no? Así que bueno. Claro, esos dos descubrimientos, eso tiene más valor por el descubrimiento, ¿no? Son pequeñas porciones de tierra que finalmente van a encontrar ese cruce, pero las travesías de Ñuflo de Chávez y de Juan de Garay son enormes,
Ajá. Entonces escuchamos a Bismarck Cuellar también sobre el mismo tema, si quiere complementar o añadir algunos elementos a la exposición que nos ha Bien, hecho. buenas tardes a todos. Un saludo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Yo quisiera hablar, así como Nino ha hecho una reseña histórica rápida, yo quisiera hablar un poco sobre el contexto general de la geopolítica del movimiento de los descubridores. Ustedes saben que desde que Colón llegó a América, y ojo que no digo descubrió porque ya había sido descubierta, porque hay documentación de comercio entre África y América, lo que es América, mucho antes de la llegada de los españoles, y también tenemos el arribo de los vikingos en la zona norte, aproximadamente en el año 1000, entonces 500 años antes de Colón. Asimismo, cuando llega Colón y la noticia se difunde en Europa, obviamente que todos los países quisieron tomar un pedacito de esto nuevo descubierto, y fue así que se lanzaron a la mar los portugueses, los ingleses, los franceses y otros españoles más, e inclusive como Portugal, por ejemplo, no le interesaba mucho América porque estaba concentrado en África. Muchos de los navegantes portugueses navegaban con la bandera española. ¿Ya? Es así que llega, por ejemplo, don Juan Díaz de Solís, ¿ya? 1514, llega hasta lo que es actualmente Montevideo, se encuentra con los nativos charrúa, y hay crónicas que indican que fue devorado por los nativos, y que ese grupo, los sobrevivientes, se retornan a Santa Catarina. Santa Catarina, y es bueno apuntar esto, Santa Catarina era un paso obligado o una estación obligada de todos los navegantes que venían hacia el sur. Ahí había una tribu de nativos carillós bastante amigables, de tal manera que todas las embarcaciones, Magallanes llegó ahí, Gaboto llegó ahí, entonces, y también llegó Juan Díaz de Solís, de tal manera que luego del ataque que sufre el grupo de Juan Díaz de Solís, los sobrevivientes retornan a Santa Catarina y de ahí retornan a España, pero quedan 14 navegantes de Santa Catarina que se relacionan muy bien con los nativos, les enseñaban castellano, les enseñaban portugués, ¿ya? Y ellos también aprendían el guaraní. Dentro de ese grupo hay un personaje que también es digno de destacar, que se llama el Alejo García. Yo pienso que Alejo García, o Aleixo García, porque era portugués, ¿ya? Yo creo que Aleixo García es una pieza clave en todo lo que sucede después, ¿ya? Porque siempre tenemos que partir por el comienzo. Entonces Alejo García se enamora de la hija del cacique de los carillós, de la tribu de los carillós, se casa con ella, tiene descendencia con ella, y el cacique mayor, al momento de morir, le confiesa un secreto y le indica que había un camino que cruzaba desde Santa Catarina hasta el imperio incaico, que inclusive tenían comercio entre ellos, y que algunos de los jóvenes carillós eran enviados al Incario para que reciban cierta educación. Eso sucedió muchos años antes, porque no se olviden que la rivalidad, se corta esa comunicación cuando los guaraní invaden la zona del Chaco, actualmente Chaco boliviano, y esclavizan a todos los chané. Entonces ahí se cortó esa comunicación. Y el cacique le cuenta a Alejo García que al otro lado había gente que vestía de oro, que tenían un gran lago, ¿ya? Y que en la zona sur había una mina de oro, ¿ya? Que explotaban esta gente. Entonces Alejo García, con 2000 carillós, hace la travesía desde Santa Catarina, siguiendo el camino ese que actualmente se llama Peabirú, le dicen el camino Peabirú, que es camino engramado o camino de ida y vuelta, y Alejo García llega hasta Potosí, a lo que es la mina de Porco, saquea la mina de Porco y regresa hacia Santa Catarina.
Lastimosamente, Alejo García es asesinado por los nativos paraguas en lo que es la orilla del río Paraguay, pero parte de ese tesoro llega hasta Santa Catarina. Cuando Gaboto, bueno, ya había pasado Magallanes por si acaso por el sur, y cuando Gaboto es enviado por el rey de España a continuar la ruta de Magallanes, porque no se olviden que Magallanes fue muerto en lo que es actualmente la Polinesia, y solamente el Cano, su segundo, completa la vuelta al mundo. No se olviden que cuando llega Gaboto a Santa Catarina a hacer esa parada técnica, llamémoslo así, donde se reparan las naves, se abastecen de agua, se entera de lo que había hecho Alejo García años antes y le muestran a Gaboto parte del tesoro que habían traído de Porco. Entonces Gaboto, olvidando la misión que le había impuesto el rey de España, que era llegar hasta las Molucas, las famosas Islas Molucas, hoy Polinesia, ¿ya? Decide ingresar al Río de la Plata a buscar justamente esa riqueza. Porque ustedes saben que el hombre siempre se mueve por avaricia. La avaricia es el primer motivo, la primera motivación que tiene el hombre hacia cualquier objetivo. Entonces, dice, no, si esto han conseguido ellos, yo también voy a conseguir más. Y siguiendo indicaciones de todos los nativos de la zona, ¿ya? Se entra al Río de la Plata y está 2 años navegando el río Paraguay, el río Paraná, y al final no encuentra nada y se retorna a España. Pero como sabía que el rey de España le iba a cortar la cabeza por haber desobedecido sus órdenes, cambia uno de sus galeones a cambio de un poco del tesoro que tenía Alejo García. Y llega Gaboto hasta España y le muestra al rey y le dice, renuncié a la misión a las Molucas a cambio de darle a España esta gran riqueza. Y el rey, obviamente, la curiosidad, ¿y cuánto hay, señor Sebastián? Le dice. Hay un mar de plata. Y de ahí surge el nombre del mar de plata o el río de la Plata. Por eso es que el rey de España envía a don Pedro de Mendoza con un título de primer adelantado del Río de la Plata. Entonces, no fue que el rey se lo inventó. Entonces, por eso le digo, es muy importante hablar de Alejo García, porque fue el que originó toda esa fábula que inventó Gaboto, y a partir de ahí, todos los adelantados vinieron con el nombre del Río de la Plata. ¿Era estratégico? Sí, era estratégico el punto de Buenos Aires. Por eso fue que cuando ingresan las naves de Pedro de Mendoza a la zona, sabiendo que a Juan Díaz de Solís lo habían atacado en la vereda naciente del río, decide encostarse en el lado poniente y funda el primer asentamiento a quien llamó la ciudad del Buen Aire, ¿no? Y de ahí para adelante ya conocen toda la historia, y quisiera detenerme ahí para que alguien continúe, o si no, en una próxima intervención continúo yo con este relato. Villarruel también quiere proponernos algunos alcances, ¿no? Sobre la... Claro, bueno, lo mío bastante corto. Muchísimas gracias, Andrés, porque en realidad también el tema tenía que ver con el futuro, ¿no? Es decir, a partir justamente de la fundación, la idea que, digamos, que yo le propuse también a Nino, era hablar sobre, un poco como decimos en la Argentina, con el diario del lunes, ¿no es cierto? Es decir, sabiendo desde el hecho fundacional qué pasó después. Entonces, a eso lo llamé, digamos, la hispanidad, digamos. ¿Y por qué razón? Ante todo quiero decir que lo mío no es extenso, no va a ser extenso porque yo no soy historiador, soy simplemente un aficionado a la historia, pero eso no quiere decir que uno no tenga ciertas consideraciones políticas y visiones de acuerdo a lo que está pasando y de acuerdo, digamos, a los hechos que uno ha visto también, ¿no es cierto?
Entonces, ante una realidad como la actual, digamos, donde pandemia de por medio, hay muchas cosas que están sucediendo, digamos, en materia de comunicación, la inteligencia artificial, todo lo que es el autoaprendizaje de las máquinas, y una serie de hechos que vienen al caso. Es bueno considerarlo también con el, como decimos en Argentina, con el diario del lunes. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, por el hecho en que, digamos, 400 años después, al decir de algunos historiadores, los cuales que yo sigo, digamos, particularmente, por ejemplo, el caso de, esperemos tenerlo acá dentro de pronto, el caso de Patricio Lons, que dice, por ejemplo, bueno, fue realmente un acierto dividirnos, digamos, en 20 y pico de países y no haber formado un solo país, por ejemplo. Y esto no quiere decir haber seguido dependiendo de España, sino conformar un solo país, digamos, en todo lo que es Hispamérica, desde el Cañón del Colorado hasta Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Ya que Argentina por lo menos es un país bicontinental, es decir, abarca parte de la Antártida y tiene territorio en el continente. Entonces, un poco parte de esa duda, ¿no? Esas cuestiones que tienen que ver con si realmente fue un acierto o no, digamos, la división de los países y el papel que jugó también Inglaterra, ¿no? En todo esto, es decir, en esa división que aparentemente es apoyada por los libertadores principales, San Martín y Bolívar. San Martín para el caso de Chile y Perú, y Bolívar, digamos, en el caso de la Gran Colombia para abajo de Sudamérica. Esto es una consideración política, digamos, más que todo, por el hecho en que hoy justamente, digamos, se plantearía el tema, digamos, de lo que es un solo país con 400, 600 millones de personas, incluyendo, digamos, a los portugueses, ¿no? A Brasil con el habla portuguesa. Y quizás esta geopolíticamente sería mucho mejor en las cosas que están pasando en este momento, en la actual realidad, que un solo país, quizás de muchos millones de personas, con un común idioma, con un común idioma común, que es el español, tuviera quizás una proyección geopolítica distintos que muchos países diferentes. Y repito que esto no quiere decir necesariamente depender de España, sino quiere decir, como dice, por ejemplo, el historiador Patricio Lons, adquirir justamente la comunicación desde grandes territorios, desde el norte hasta el sur, provocar, digamos, un entendimiento mayor, coordinar acciones, digamos, que tienen que ver con el desarrollo, y por eso me gustó, digamos, todo lo que decía Andrés Regalsky sobre qué pasó después, ¿no? Es decir, una actualidad, un upgrade, una actualización, digamos, de ese nivel fundacional que fue hace muchos años. Entonces, bueno, solamente estas consideraciones quería hacer sobre lo que se está hablando ahora, que es de la hispanidad, o la necesidad quizás de volver a un enorme grupo regional, digamos, de países con un mismo idioma, con un mismo derecho, digamos, ya que España llega acá con el derecho romano, digamos, incorpora el derecho, incorpora la noción del lenguaje, ¿no? Y bueno, hoy en día, digamos, estas nociones de países de bloques, de zonas, de regiones del mundo, un poco está a la orden del día, ¿no? En la geopolítica mundial. Gente como Alexander Dugin, el consejero de Putin, está hablando de esto desde hace mucho. Y bueno, entonces la idea era relacionar estos hechos fundacionales de ciudades de Sudamérica con lo que pasó después, ¿no? Principalmente con el hecho de haber perdido esa hispanidad, ¿no? Ese lugar, digamos, dentro de la cultura de Occidente que incorporó, digamos, el derecho romano, incorporó también la lengua como unificador, ¿no? Es decir,
Es decir, todos sabemos, digamos, de que, bueno, los pueblos, generalmente los pueblos indígenas, no hablaban diferentes lenguas. Los toltecas no se entendían con los aztecas. Imagínense cómo se iban a entender los aztecas con los patagones, los mapuches, los tehuelches, los quilmes, los aymaras, los quechuas. Bueno, en fin, era imposible, digamos, que lo hubiese logrado un modelo de desarrollo quizás común en la historia con esto. Y eso es quizás lo que incorporó España. También, por ejemplo, en esta corriente lo incluyo a otro historiador argentino, que es don Marcelo Gullo, que habla justamente de cómo la política de Inglaterra rompe esa hispanidad, ya que, y este concepto me gusta mucho de Marcelo Gullo, ¿no? Es decir, de cómo la Inglaterra rompe esta unidad hispánica, que ya tenía una protoindustria, dice Marcelo Gullo. Es decir, una protoindustria de trabajos del cuero, de la lana, entre diferentes países. Y bueno, y justamente Inglaterra rompe, digamos, esta hispanidad, ya en aquella época promulgando el libre comercio, ¿no? Mientras que ellos, parecía adentro, hablo del Reino Unido, eran proteccionistas, ¿no? Es decir, predican hacia afuera el libre comercio para aperturar los otros países, pero ellos en sí eran proteccionistas, ¿no? Desde la época, digamos, en la que los ingleses, por lo menos, prohibieron las exportaciones de lana para ampliar su comercio. Bueno, un poco eso, nada más. Dejo esas dudas sobre la hispanidad, sobre la conclusión esta, y bueno, esperemos que los próximos debates quizás se religue estos términos geopolíticos con los hechos puntuales fundacionales. Esa era un poco la idea, nada más. Gracias. No se escucha, ¿eh? Me gustaría preguntarlo a don Leonardo. Nosotros ya hablamos entonces de la cuestión fundacional. Don Andrés ha hablado de consecuencias, pero ahí la parte del medio, que es la que faltaría para darle una continuidad histórica al programa, que es la que sabe don Leonardo, ¿no? Las cosas que sucedieron en el proceso de independencia, en la cuestión de Inglaterra, de Portugal, de España, de Francia, la trasladan a Sudamérica. No es de por sí nomás que aparecen las potencias en medio de nuestra historia. Sí, yo creo que la estrategia de Inglaterra fue dividir el imperio americano-español, digamos, o las provincias españolas, porque, claro, divide y triunfarás. Entonces dividió el virreinato del Río de la Plata en varios países. Inclusive no lo dividió más de casualidad, porque, por ejemplo, Rosas era americanista, él que consideraba a Paraguay como una provincia de la Confederación, que la quería traer por medios diplomáticos. Lo mismo con Uruguay, apoyaba a Oribe y lo respetaba como una provincia independiente, pero parte de la Confederación. Inclusive tuvo un conflicto con la Confederación Peruano-Boliviana, con Santa Cruz, y le propusieron incorporar a Bolivia a la Confederación Argentina, y él no quiso porque dijo que iba a producir un rencor que no se iba a componer más, y que prefería que se organicen y después que por propia voluntad se incorporen a la Confederación Argentina. Inclusive, durante el gobierno de Rosas, intentaron, por ejemplo, separar lo que es la Mesopotamia, separarlo de la Confederación. O sea que han seguido, o sea, Rosas no dejó dividir, fue un muro de contención, pero si no lo hubieran seguido dividiendo, la Confederación Argentina Argentina hubiera sido cuatro o cinco países distintos. Y lamentablemente yo lo que veo que estamos al borde de volvernos a dividir, porque están los mapuches al sur, están en el norte, también hay conflictos. O sea, Inglaterra creo que va a seguir intentando dividir el país, o los países en general, para
con un sistema de dominación. Inglaterra siempre tuvo la virtud de hacer pelear a unos contra otros para sacar ventaja a ellos. Y en la... yo el último libro que escribí, que es la invasión inglesa de 1806 a 1870, precisamente describo todos los hechos históricos en los que tuvieron directa participación los ingleses. La invasión de 1806-1807, la independencia de 1810, las guerras de la independencia, el empréstito Baring, la usurpación de Malvinas, los hechos de la guerra del Paraná de vuelta obligado, el derrocamiento de Rosas y finalmente la guerra del Paraguay, que fue una guerra, digamos, que Argentina era el aliado natural de Paraguay y sin embargo hicieron una alianza entre Argentina y Brasil, Argentina, Brasil y Uruguay para destruir Paraguay. Así que bueno, eso es más o menos la visión que yo tengo de todo ese periodo. Hay un tema acá en esa época. España envía recursos para la independencia de Norteamérica, ¿sí? Porque había las disputas en Europa son pues de siglos, ¿no? Cuando Napoleón quiere bloquear a Inglaterra, porque no se sometía a los caprichos de Don Napo, entonces Portugal no le hace caso a Napoleón y se alía con los ingleses. Napoleón invade España, en realidad pide permiso, porque Fernando VII ha aprobado esa entrada del ejército, solamente que el pueblo español se rebeló, pero va a pasar con sus tropas para castigar a Portugal, que era aliado de Inglaterra. Por eso es que también se repercute esa cuestión de los franceses, los ingleses, los españoles y los portugueses sobre Sudamérica. La corona portuguesa se ha venido con miles de personas, de personal, con toda su corte prácticamente al Brasil, ¿no? Ahí es donde la Carlota empieza a presionar para intentar ser la reina de esta parte del continente. Entonces, hay unas razones externas que vienen desde Europa para que los ingleses tengan una intervención en Sudamérica, en América prácticamente, y que se va a prolongar obviamente hasta las épocas de las repúblicas y las libras esterlinas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que los portugueses siempre fueron aliados de Inglaterra y trataron desde un principio en derrumbar el imperio español en América. Incluso la Revolución de Mayo, que esto, a veces por haber dicho esto me han cueriado un poco, en realidad fue una revolución subversiva y incentivada por los ingleses, con Lord Stranford, que estaba en Río de Janeiro, y hay hechos evidentes que son innegables. Por ejemplo, los comerciantes ingleses en Buenos Aires tenían orden de salir de Buenos Aires unos pocos días antes de la Revolución de Mayo de 1810. El consulado inglés y con la flota en el puerto de Buenos Aires le sacan de prepo, digamos, al virrey que los deje hasta el 26 de mayo de 1810. Ahora, el 25 de mayo se produce la revolución y el día 26 están todos brindando en el Cabildo la primera junta con los oficiales de la flota. Y vos fíjate que incluso Liniers, que era un héroe de toda la población, que había reconquistado Buenos Aires y le había defendido, se opone a la Revolución de Mayo. Y lo mandan a fusilar con la firma de Saavedra y Moreno, sin juicio previo, a él y a Gutiérrez de la Concha, que era el gobernador de Córdoba, y a manos de un pelotón de soldados ingleses. Y en nombre de Fernando VII.
Sí, sí, por supuesto, que era el que precisamente el que Liniers estaba defendiendo. Inclusive vos fíjate que Saavedra le manda una nota pocos meses antes a Liniers, porque Saavedra había sido puesto jefe del regimiento de patricios por Liniers. Entonces le debía, digamos, un agradecimiento. Y le escribe una carta a Liniers unos meses antes, le dice: estamos preocupados por la suerte de nuestro rey y de España. Dice, la vamos a defender con sangre. A los 6 meses le hacen una revolución al rey, lo ponen o se pone de presidente, y con la firma de él lo manda a fusilar a Liniers. Por eso yo no, la verdad que no. Por esto me han criticado, pero bueno, como no tengo interés en quedar bien con nadie. ¿Viste? Leonardo, y con esa historia de traiciones y de gente traicionera, querés formar una sola nación. Olvídate, viejo. O sea, si toda América nació a raíz justamente de traiciones, recontratraiciones, ¿ya? Y juego sucio. Entonces, imagínate que haya nacido una sola nación, ¿ya? De norte a sur, sería... O sea, hay una tradición de no hacerle caso a nuestros próceres, ¿no? Porque en todo tiempo hay los idealistas y hay los grandes intereses. Lamentablemente, la mayoría de nuestros próceres murieron o traicionados o abandonados, ¿no? Entonces... claro, por los intereses, pues, Nino. Justamente a mí me gusta mucho ahora. Yo creo que la lucha, los unitarios y federales, que ha sido una lucha de que se inició el país, digamos, más que estar centrada, lo principal de esa lucha no era si el gobierno era centralista o no, era una lucha cultural, porque los unitarios eran los admiradores de la Revolución Francesa, del iluminismo. Nosotros no somos ciudadanos del mundo, nosotros, dice, ¿qué importa la nacionalidad? Decía Alberdi, nosotros somos ciudadanos del mundo. En cambio, los federales eran los defensores de la patria, del territorio, de las tradiciones, de la religión. Rosas, por ejemplo, decía la Santa Federación, Quiroga decía Federación o muerte. En cambio, los unitarios eran más... masones, o si no eran ateos, eran por lo menos pocos simpatizantes de la religión. Entonces, esa para mí fue la verdadera lucha cultural y que todavía sigue, ¿no? Además del hecho del centralismo o el autonomismo de las provincias. El centralismo fue el que lo atomizó, ¿no? ¿Cómo? El centralismo atomizó todo. El centralismo perjudicó la integración. El centralismo porteño, con tal de